El día de ayer estábamos hablando de qué es lo que vamos a hacer durante esta última unidad. Y estábamos detallando algunas pequeñas cosas acerca de las tecnologías de la información y la comunicación, las prácticas sociales y la importancia de la labor investigativa. El día de hoy, nos vamos a centrar en crear y generar nuestra propia investigación siguiendo los pasos determinados que vamos a aprender el día de hoy. Y vamos a delimitar un tema relacionado a las TICs y las prácticas sociales, y llevaremos a cabo o aprenderemos todo el proceso necesario para que sean ustedes quienes hagan su propia investigación. Bien, aquí vamos, chicos. Primero que nada, deben ya de haber aprendido cuáles son los 3 tipos de investigación que hay. La experimental, que es la menos importante, porque es la más complicada y la que está más relacionada a las ciencias. La investigación de campo y sobre todo la documental. Estas 2 investigaciones son las que van más de la mano con las ciencias sociales, que son las ciencias a las que nosotros nos dedicamos a aprender. Ustedes lo vieron cuando iniciamos, hablamos de las ciencias sociales y de la relación interdisciplinaria que tienen todas ellas. Pues entonces nosotros como científicos sociales, es decir, personas que se dedican a la observación de la conducta de las demás personas, podemos utilizar 2 tipos de investigación: la investigación de campo y la documental. La investigación de campo es la que se da cuando somos nosotros quienes salimos de casa, de ahí el nombre o el título de investigación de campo, para obtener de primera mano todos los resultados que podamos y ser nosotros quienes generan el material requerido para la investigación. Por ejemplo, si quieres investigar cuántas personas tienen un smartphone, sales a la calle y le preguntas a 200 personas, ¿tienes un smartphone? Y de esas 200 personas tú generas un muestreo, juntas la información y sacas una conclusión basada en tu investigación. Eso es investigación de campo. Cuando somos nosotros quienes salimos, buscamos la información. En el video que les mandé, el profesor de la UAE lo explica a muchísimo más detalle, demasiado más detalle. De hecho, quizás está un poquito largo ese video, pero era muy útil. Si a mí me preguntan, creo que verlo les hubiera sido de mucha ayuda para que estuvieran bien al tanto de qué se trata la investigación de campo. Pero en la que nos vamos a centrar hoy, pues porque las circunstancias no nos permiten llevar a cabo una investigación de campo, no podemos salir ahorita a estarle preguntando a la gente con el coronavirus allá afuera, nos van a correr. Pues primero que nada vamos a hacer una investigación documental. ¿Y cuál es la investigación documental? Pues también les mandé un video de LiveThere, que es una página de internet que se dedica a hacer videos sobre temas educativos. Explicaba que la investigación documental es aquella que obtenemos de fuentes fidedignas o documentos previos y existentes, evidencias, ¿no? Cosas que ya están escritas y son materiales. Todos los tipos de investigación que hemos hecho, o en su mayoría, desde que aprendemos, todo lo que obtenemos de otros medios, todo lo que encontramos en internet, todo lo que encontramos en la biblioteca, todo lo que encontramos en los videos, todo lo que encontramos en cualquier tipo de material ya elaborado es una investigación documental. Y nosotros haremos el día de hoy una investigación documental. Pero ¿cómo haremos nuestra investigación? Pues aquí les explico yo. Hay 3 fases, tres fases que distinguen a la investigación. Y la más importante o las más importantes pueden ser las que se encuentran previas a la redacción, incluso antes de que empezamos a copiar, antes de que empecemos a generar nuestra propia versión de lo investigado. Primero que nada tenemos que entrar a la fase del diseño de investigación, que es la fase en la que delimitaremos todos los temas y objetos importantes de análisis durante el proceso de investigación. Es decir, aquí haremos todos los planes e identificaremos todos los pasos que vamos a seguir para poder realizar una investigación correcta. Finalmente llegaremos a la segunda fase, que es la de la copia y procesamiento de información. Esta es la fase que nosotros conocemos también ya. La hemos ocupado para otros, la hemos utilizado, quizás mejor dicho, en otros tipos de documentos escritos. ¿En qué consiste? Pues en que una vez que hemos reunido
que ya sabemos todo lo que necesitamos para nuestra investigación, empezamos a buscar información. Información, 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 información. Toda la que podamos, toda la que alcancemos a encontrar de nuestro tema. Y después la procesaremos, la filtraremos, la pasaremos y la analizaremos a través del pensamiento crítico. Analizaremos cuál nos sirve, cuál no, cuál tiene buenas fuentes, cuál no, qué tipo de manejo de información deberíamos estar realizando, etcétera, etcétera, etcétera. Para el final, hemos determinado toda la información que nos sirve y toda la que no nos sirve. Ya habremos procesado la información al punto de aminorarla hasta tener exactamente lo que necesitamos para responder a nuestra investigación. Finalmente, después de todo lo que hicimos, llevaremos a cabo una redacción de borrador y del escrito, que puede ser un reporte de investigación o un prototipo de ensayo. El día de hoy será un reporte de investigación, lo que haremos, o una investigación misma. Ahora, chicos, así es como nosotros llevaremos a cabo una investigación, siguiendo estos 3 pasos. Pero primero debemos de saber en qué consiste cada uno de ellos. El diseño del proyecto de investigación es bastante sencillo. Pues lo que debemos de hacer es técnicamente tomar las bases para entender cuál va a ser el contenido de nuestra investigación. Técnicamente, el diseño del proyecto de investigación se encargará de la superestructura de nuestra investigación. Es decir, para cuando terminamos con el diseño del proyecto de investigación, debemos de tener el esqueleto de nuestra investigación. ¿Ok? ¿Cómo lo haremos? Siguiendo estos pasos. El tema, la delimitación, los objetivos y el esquema. Si perseguimos a detalle cada uno de estos pasos que componen el proceso del diseño de investigación, aprenderemos bien o será más fácil para nosotros obtener, acopiar y, por supuesto, procesar la información. Primero, el tema. ¿Qué? El tema tiene la funcionalidad de responder a la pregunta ¿qué? Cuando nosotros determinamos cuál es el tema para nuestra investigación, hemos dado el primer paso. Es a partir del tema que nosotros habremos de determinar todo lo que sigue en nuestra investigación. Literalmente, si no sabemos de qué va a tratar nuestra investigación, no podremos proceder y estaremos varados. Es hasta el momento en el que determinamos cuál es nuestro tema de investigación que podemos ver el hilo que nos conducirá a través del camino. Del tema se producirán otros subtemas y se producirán ramas que cada vez irán alargándose más hasta que nuestra investigación sea una verdadera investigación completa. Pero dependerá de qué tan buenos somos para determinar el tema, para que podamos ver el hilo que conducirá nuestra investigación. Esto es obviamente una metáfora, o sea, no es literalmente un hilo. Me refiero a que cuando una vez hemos aclarado cuál es nuestro tema, será más fácil para nosotros investigar y procesar toda la información. ¿Cómo podemos delimitar entonces nuestro tema y nuestra investigación? ¿Cómo podemos determinar dónde inicia y dónde acaba lo que yo quiero saber? Primero que nada, chicos, la delimitación de un tema o la delimitación de nuestra investigación se debe de realizar a partir de preguntas disparadoras. Estas preguntas disparadoras son sencillas. Por ejemplo, ¿qué queremos saber? ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? ¿De dónde surge nuestra curiosidad? ¿Qué es lo que queremos averiguar en la investigación y por qué? ¿Qué queremos abordar? Si ya sabemos cuál era la respuesta que buscábamos, ¿de qué forma vamos nosotros a abordarla? ¿De qué manera vamos a plasmar la respuesta a lo que vamos a decir? ¿Y qué no? Por supuesto. ¿Qué es lo que no vamos a abordar? Si lo que queremos saber, porque nuestro tema ya está delimitado, son las TICs y las prácticas sociales, o sea, eso ya lo sabemos. Sabemos que nuestro tema van a ser las TICs y las prácticas sociales, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación y las prácticas sociales. Este es el contenido de todas las investigaciones que van a hacer, chicos. Ahora, el enfoque, chicos, que realmente quieran entender o el enfoque que ustedes le quieran dar a su investigación, eso sí va a ser propio. Si ya sabemos qué queremos saber, que es cómo las TICs han influenciado en las prácticas sociales, escojamos ahora qué es lo que queremos abordar. Es decir,
de este tema que es muy amplio, ¿cuáles son las ramas en las cuales nosotros nos vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestra investigación y hacia dónde no? Es por eso que enunciaremos la pregunta generadora y redactaremos lo que pretendemos investigar con mayor precisión. Ahorita les explico cómo realizar una pregunta generadora. Es bastante fácil. Muy bien. Si nuestro tema son las TICs y las prácticas sociales, estos son posibles temas, pero primero la pregunta generadora. Si nuestro tema son las TICs y las prácticas sociales, nuestra pregunta sería, ¿cuáles son las prácticas sociales que el uso del Internet ha cambiado? ¿No? Entonces, ya no estoy utilizando todas las TICs. Ya he determinado, ya he delimitado que solamente voy a hablar acerca del Internet. Entonces, mi tema ya delimitado sería las prácticas sociales modificadas por el Internet. De mi pregunta, de mi duda, que vendría a ser esta, surge un tema. ¿Okay? Fíjense, a modo de pregunta, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán las prácticas sociales que modificó el Internet? Entonces, cuando yo busque esa respuesta, mi tema será las prácticas sociales modificadas por el Internet. Yo he generado una pregunta que me ha dado como resultado un tema delimitado. Esa va a ser su chamba, chicos. Pero yo, por ser buena onda, les he marcado aquí algunos de los posibles temas que ustedes pueden utilizar en sus investigaciones. Obviamente, todos estos temas se deben aplicar a las prácticas sociales, es decir, a la forma en la que se comportan las personas ahora mismo. Entonces, los temas desde los cuales pueden tomar ejemplo son las desventajas y ventajas de las TICs. Estas pueden ser en las familias, por ejemplo, qué es bueno para la familia y qué no es bueno para la familia en los TICs, ¿no? Porque los celulares te pueden mantener en contacto con tu mamá aunque estés en otro estado, pero al mismo tiempo, si compartes casa con tu mamá, tu celular te puede separar de tu familia, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las ventajas y cuáles serán las desventajas? ¿Cuál ha sido la evolución de la comunicación desde la creación de las TICs? Las redes sociales y las TICs, ¿cómo se comportan las personas en las redes sociales? Uno muy interesante, bueno, según yo, las relaciones amorosas y las TICs, por ejemplo. No tienen que ser las relaciones amorosas, pueden ser también las amistades. ¿Cómo se han modificado las amistades por las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo han afectado a los jóvenes las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo han afectado a la educación, a las familias, a los niños tal vez que se ven muy afectados por el tema, especialmente ahora que se encuentran en esta época? ¿Cuál es su pregunta generadora, chicos? ¿De dónde proviene el tema o la observación que quieren tener? Puede ser desde algo muy general hacia cómo las relaciones amorosas y las TICs se relacionan, o puede ser algo todavía más particular. ¿Por qué desde que tenemos el celular es más fácil llegar tarde a todos lados? Eso es un tema de investigación. Eso es algo que pueden investigar. Eso es algo a lo que se pueden dedicar. Pueden acercarse a su familia y preguntarles, oye, ¿por qué piensas tú que se hace esto? Oye, ¿por qué crees tú que ahora llegamos tarde a todos lados? Pueden ser cosas que ustedes mismos aporten a su propia investigación. Pueden buscarlo en internet o leerlo en un libro. A lo mejor haya una persona o algún crítico que haya comentado algo al respecto. ¿Por qué es más fácil ser impuntual ahora que tenemos teléfonos celulares? Una pregunta generadora que determina un tema. El teléfono celular y su relación con la impuntualidad. Una práctica social, porque ser impuntual ahora está bien. Si a ustedes los invitan a una fiesta a las 5 de la tarde, ¿a qué hora llegan? ¿A las 5? No, llegamos a las 7, 6:30. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que si llegaran a las 5, la fiesta estaría vacía. Porque la gente es así. Porque han cambiado nuestras prácticas sociales en la que nos comportamos. Porque confiamos en las tecnologías de la información y la comunicación.
Entonces, eso es un ejemplo, chicos, de cómo pueden ustedes abordar su tema. ¿Cómo lo van a abordar? Ya ustedes lo decidirán. Eso se los voy a dejar completamente a voluntad. De verdad que a voluntad ustedes van a ser los que van a crear su propia pregunta generadora y habrán de determinar su propio tema. Así que vayan pensando desde ya cómo le van a hacer. Una vez que ya hayan detallado su tema y su delimitación, vamos a buscar los objetivos. Una investigación siempre debe de tener objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son todas aquellas cosas que queremos lograr a través de nuestra investigación. Todas aquellas metas que pretendemos alcanzar al final de nuestra investigación. Y si se cumplieron o no se cumplieron. Las reglas para nuestros objetivos deben ser, por ejemplo, que debe de empezar con un verbo infinitivo, un verbo no conjugado, que refleja lo que quieres lograr. Y deben de estar de forma afirmativa, nunca en pregunta. Hay dos tipos de objetivos. El objetivo general, que es a nivel macro, es decir, la gran meta general de tu investigación, usualmente relacionada directamente al título. Y por supuesto, hay objetivos más precisos. Los objetivos a corto plazo, es decir, los que vas a seguir paso a paso para crear tu investigación. Como esto es un poquito difícil de comprender, les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo mi investigación y mi tema es las TICs y las relaciones, ¿cuáles serían mis objetivos? Mi objetivo general sería, por ejemplo, objetivo general a nivel macro, demostrar, o tal vez no demostrar, comprobar cuál es la relación que tienen las tecnologías de la comunicación y la información con los lazos y vínculos amorosos en la modernidad. Listo. Ese es mi objetivo general. Eso es lo que yo voy a hacer con mi investigación. Cuando mi investigación termine, eso es lo que yo debo de haber aclarado, ¿no? Lo debo de haber comprobado. Ahora los objetivos que son estos, los chiquitos, los objetivos específicos. ¿Okay? Es decir, los pasitos que vamos a dar para llegar a nuestro objetivo general. Estos objetivos específicos deben de ser parte de esto. Y en mis objetivos puedo encontrar, por ejemplo, entrevistar a 10 parejas sobre su opinión de las redes sociales, su relación. Buscar artículos de internet que me permitan analizar el fenómeno. Por supuesto, una tercera, redactar, caray, ¿qué pasó? Redactar de forma correcta una investigación documental. Siguiendo estos 3 pasos, yo debería de alcanzar este objetivo. Si entrevisto a las 10 personas y busco los artículos, leo, recopilo la información y redacto mi investigación, habré comprobado la relación que tienen las TICs con los vínculos y los lazos amorosos. Este es un ejemplo, chicos, de cómo pueden ustedes determinar cuáles van a ser los objetivos de su investigación. Por supuesto que esto, chicos, es uno de los muchos detalles que tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué hacemos los objetivos? ¿Por qué los incluimos? ¿Por qué los escribimos en nuestra investigación? Pues porque los objetivos nos servirán de guía. Nos servirán para que podamos continuar nuestra investigación y si de repente nos sentimos varados, consultamos nuestros objetivos y los determinamos, los renovamos, los cambiamos, los redirigimos hasta que logremos avanzar de nuevo. Y finalmente llegaremos al esquema.
el cómo plasmaremos nuestra investigación. ¿Y qué es el esquema? Bueno, el esquema es la fragmentación de nuestra investigación en temas y subtemas. Es decir, de nuestro esquema derivarán todos los temas y subtemas que habremos de abordar dentro de la misma investigación. Y por supuesto que esto se realiza a partir de lo que buscamos abordar. ¿Qué es lo que haremos? Fácil, fácil, fácil. Si ya generamos una pregunta generadora, por ejemplo, si ya sabemos cuál es nuestro tema, cómo el Internet cambió las formas de comunicación, empezamos a sacar todos los subtemas, todas las preguntas que nos pueden ayudar a explicarle a los demás y a entender mejor este tema general. Por ejemplo, ¿qué herramientas hay en Internet para comunicarnos? Esta es una pregunta. Y esta pregunta me lleva a otra pregunta. ¿Cuál ha sido la evolución de estas herramientas? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Cambiará aún más la comunicación adelante? Entonces ya estoy considerando la tecnología moderna y la tecnología que pueda salir más adelante. Herramientas comunicativas en el Internet. Y ya que estoy hablando del Internet, pues también debo de hablar de la evolución del Internet y las ventajas y desventajas de la comunicación en línea. Y de repente ya tengo un montón de preguntas que me servirán para determinar mis temas. Entonces, si ya tengo la primera, herramientas que hay en el Internet para comunicarnos. Herramientas de comunicación en línea. Ese es mi tema, ¿no? Ese es mi primer tema. Ahora, este tema lo puedo dividir en subtemas. Subtemas. ¿Cómo han evolucionado? ¿Sí? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿No? Entonces ya tengo aquí, perdón, aquí lo estoy haciendo como pregunta, no deben ser preguntas, deben ser ya temas. Evolución de las herramientas comunicativas. Desventajas y ventajas. Entonces, ya no solamente voy a hablar de las herramientas que utilizamos para comunicarnos en línea, sino aparte también voy a hablar de cómo se han evolucionado a lo largo del tiempo y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. ¿Okay? Entonces, ya delimité dentro de mi tema más grande un tema más pequeño que se divide en subtemas y así voy construyendo mi investigación y le voy dando forma, creando a su vez un esquema comunicativo que me pueda ayudar. Porque si ya delimité todos estos temas, entonces para mí va a ser más fácil plasmar mi información. Para mí va a ser más fácil encontrar cuáles van a ser los temas y subtemas cuando redacte mi investigación. Porque si ya tengo los temas y subtemas, lo único que necesito es investigar y después de que yo tenga la investigación y toda la información, lo único que tengo que hacer es agarrar, por ejemplo, pedazos de este tema y ya añadirle, perdón, agarrar este tema, por ejemplo, y ya añadirle, si ya tengo herramientas de la comunicación en línea, ya no tengo que hacer nada más que tomar toda la información y pegarla aquí debajo, responder a la pregunta, toda mi información la añado aquí, ¿no? Y esa misma información o la información ya dividida la distribuiré en mis subtemas y ya tendré estos como el esqueleto de mi investigación. Este es el esqueleto de mi investigación ya, ¿no? Tema principal y subtemas. Y cuando yo haga mi investigación, así se va a ver, así se va a escribir. Aquí en medio va a estar la información y aquí arriba nada más voy a dejar los temas. Ya tengo el esqueleto, ya tengo el esquema. Lo único que me falta es la materia, lo de adentro, el jugo, la información real. Pero ya, porque ya tengo todas las cosas que quiero investigar de mi tema, es más fácil entonces ser preciso, obtener la información y utilizarla para acomodarla. Se acabó. Una vez que ya hemos delimitado nuestra investigación, una vez que ya tenemos todas esas pequeñas partes que la componen, podemos proceder al acopio y al manejo de la información. Tenemos muchas maneras para obtener información. Muchas. Por supuesto, chicos, que estas maneras de buscar la información las hemos aprendido durante ya un ratote. No es la primera vez que les digo qué debemos hacer cuando leemos algo, pero se los voy a repetir. Primero que nada, como es documental, tienen que asegurar sus fuentes.
siempre pretendan determinar qué tan útiles son las fuentes y el material que están obteniendo, la información que han aprendido con todas las herramientas que hemos visto durante este y el módulo pasado. El módulo anterior y este módulo están tan conjuntos que no entiendo para qué los hacen dos módulos. Técnicamente es seguir la misma línea. Todos son la misma cosa. El módulo pasado aprendíamos cómo considerar o cómo determinar cuando el material de un autor o un texto era verídico y decíamos checar si tiene citas intertextuales, checar si tiene cohesión y coherencia, checar si el autor es un autor relevante, checar si las fuentes son actuales. Todo eso que ya hemos aprendido durante estas 4 semanas, ya son 4 semanas, ya es un mes, debe de ayudarnos para determinar cuál es la información útil y cuál no. Por supuesto, es muy importante que incluyan diferentes tipos de textos. Es decir, que sepan muy bien incluir todos los tipos de textos que hemos aprendido a manejar hasta el momento, que son los textos didácticos, los textos académicos, los textos periodísticos, los científicos y los históricos. Ya tenemos suficiente experiencia, se supone, leyendo y analizando estos tipos de textos. Así que ya debemos de ser capaces de desentrañarlos, de manipularlos, utilizarlos, valorarlos, evaluarlos y utilizar el pensamiento crítico para obtener la información que podamos de ellos. Por supuesto, una vez que ya hemos hecho esto, que ya tenemos todas las fuentes comprobadas, que ya tenemos todos los textos determinados que vamos a ocupar, filtramos la información. Un proceso con el que ustedes ya están familiarizados porque el módulo pasado aprendimos acerca del resumen. ¿Cómo filtramos la información? Obteniendo los datos más importantes y desechando aquellos que no sean útiles para nuestra investigación. ¿Cómo saber cuándo datos son útiles para nuestra investigación o no? Hazte la pregunta, ¿esta información me ayuda a conseguir alguno de mis objetivos? Si la respuesta es no, esa información no sirve. Si la respuesta es sí, esa información sirve, es útil. Guárdala, acopia la información, junta toda la que puedas. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante que nosotros tenemos que aprender a hacer son citas bibliográficas. Verán, muchachos, cuando nosotros hacemos una investigación, resulta complicado a veces obtener o sacar toda la información de nuestro propio cerebro. Lo digo así porque hasta a mí me cuesta trabajo. Disculpen por aquí el WhatsApp. Entonces, a todos nos resulta difícil a veces obtener la información. A todos nos cuesta trabajo y de repente decimos, bueno, es que esto que dijo el autor lo resume todo. ¿Para qué voy entonces yo, a copiar, a transferir las palabras? Yo quiero poner exactamente lo que puso el autor. No quiero cambiarlo con mis propias palabras. Quiero poner exactamente la información que tengo aquí porque pienso que es muy útil y muy esencial, ¿no? Entonces, si suponemos que la información que tenemos es muy relevante, pues entonces siempre podemos hacer citas, ¿no? Por ejemplo, bueno, este material no nos sirve porque está muy X. Pero aquí parece que funciona un poco más, ¿no? Importancia de las TICs en la educación regular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Educrea. Dice, el presente artículo tiene escrito por Luz Marina Gómez Gallardo y Julio César Macedo Buleje, profesora y alumno de la Asociación Universidad Mayor de San Marcos. Ahí lo tienen, ¿no? Entonces nosotros agarramos, por ejemplo, miren, ellos tienen información de la UNESCO, miren. En 1988, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, los docentes y la enseñanza en un mundo de mutación, describió el impacto de las TICs en los métodos convencionales de enseñanza y la transformación del proceso de enseñanza. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero poner exactamente esto que está aquí, porque es bueno para mí y para mi investigación, harás una cita bibliográfica. Entonces, pon tú que tú estás en tu investigación diciendo, las TIC son muy importantes porque son básicas para la educación.
Entonces, lo que quieres hacer es copiar y pegar, pero no puedes copiar y pegar, porque copiar y pegar significaría que estás robando del trabajo de alguien más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que citar. ¿Cómo se cita? Fácil. Checa el nombre del artículo, importancia de las TICs en la educación básica regular. El nombre de la autora, Luz Marina Gómez Gallardo. Entonces, agarras. Como dice Luz Marina Gómez Gallardo en su artículo, pones 2 puntos, la importancia de las TICs en la educación básica regular. Entonces así, agarras esto y ya no tienes que hacer nada más que poner 2 puntitos, espacio, pegas la información, le pones comillas porque tienes que marcarlas para que sepan que no es tuyo. Al nombre del texto lo pones inclinadito y aquí le pones al final la fecha de publicación del artículo o la fecha de recuperación. Este artículo, por ejemplo, no parece tener fecha de publicación, tal vez sí más abajo. Vamos a recorrerlo todo hasta el final. Pues ellos tienen bibliografía. Esto es pasadito de la mitad del año. 1903, 2020, pues le vamos a poner la fecha de recuperación, 2020, cerramos y listo. Ya copiaste y pegaste, esto es una cita. Les enseño para que no me copien y peguen información así nada más. Toda la información de su investigación debe de estar escrita con sus propias palabras. En caso de que quieran copiar y pegar algo, lo van a hacer así. Fíjense todo el procedimiento que hice. Cité a la autora, como dice Luz Marina Gómez Gallardo en su artículo, cité a la autora y su artículo. Es más, podría yo citar hasta la organización que escribió para Educrea. Eso es darle el crédito debido a las personas. Eso es no copiar y pegar. Eso se llama citar. Aprendan a hacerlo porque va a ser muy útil para su vida estudiantil. De verdad, de verdad, de verdad, que muchos estudiantes no saben hacer esto y deberían. Otra manera de checar el manejo de la información es a través de sus tecnicismos y su contexto. Es decir, entre más tecnicismos y términos especializados del campo que se estudió tenga, más pueden notarlo. Esto lo vimos el día de ayer. Y por supuesto, también debemos de crear un análisis contextual del texto. Esto ya lo saben hacer. Es decir, checar en todos los textos que obtengan, verificar todos los datos relevantes alrededor del texto, como quién es el autor, a qué se dedicaba, si es actual su información o no es actual. Todas esas cosas que ya sabemos hacer, ya se me trabó el PowerPoint. Ok. Esto, chicos, ya lo saben hacer. Y por supuesto, el análisis del texto. Estas cosas ya se las enseñé. Cómo analizar un texto escrito a través de su objetivo, cuál es el propósito, cuál es la intención del texto. Eso ya lo saben. La intención comunicativa. Ya saben cómo se hace la intención comunicativa de un texto y cuáles son los pasos para identificarla. ¿Cuál es la estructura del texto? ¿Cómo se estructura un texto, chicos? Macro, super, microestructura. ¿Cuál es la expresión ideológica del autor frente al tema abordado? Esto lo aprendimos al inicio de este módulo, ¿no? Las opiniones que tienen las personas al escribir y cómo le dan intención comunicativa. El modo discursivo, ¿qué género discursivo es? Si es narrativo, si es informativo, si es expositivo, si todo lo que ustedes hayan aprendido durante este módulo lo van a aplicar con toda la información que obtengan y cómo se relaciona a sus vidas. ¿Cómo pueden ustedes procesarlo a través de su pensamiento crítico? Entonces, ¿cómo manejamos la información? Con esto, el análisis contextual que aprendimos durante el primer módulo y esto, el análisis del texto que hemos aprendido durante este segundo módulo. Ahora sí, ya saben cómo delimitar su tema, cómo estructurar y poner el esqueleto de su investigación y cómo manejar toda la información que obtengan. Lo que resta es plasmar su información. Este trabajo me lo van a hacer forzosamente a computadora. Un mínimo de 3 páginas de investigación, por supuesto. 3 páginas de investigación. Arial 12, interlineado 1.5. Arial 14 para los subtítulos. Arial 16 para los títulos. Incluye portada y referencias bibliográficas.
La portada y las referencias bibliográficas no cuentan en las páginas, o sea que son 5 páginas, una de portada y una de referencias bibliográficas y en medio la información. Vamos a tener que tener otra clase para que yo les explique un poco más sobre cómo van a hacer su investigación ya formal. Ahorita les mando otro link. ¿Sale? Bueno, ahorita les mando otro link.